El experimento de Milgram y la obediencia a la autoridad. Para partir, el principio de obediencia a la autoridad ha sido defendido en nuestras civilizaciones como uno de los pilares en los que se sostiene la sociedad. En un plano general, es la obediencia a la autoridad la que permite la protección del sujeto. Sin embargo, la exacerbada obediencia puede resultar un arma de doble filo cuando el socorrido discurso de solo obedecía órdenes exime de responsabilidades y disfraza de deber los impulsos sádicos. Entonces, esto lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto cada uno es responsable de sus acciones? ¿En qué momento las acciones personales se convierten en solo obedecer a la autoridad? Stanley Milgram, nacido en 1933 y falleciendo en 1984 alrededor de los 51 años, fue un psicólogo de la Universidad de Yale que llevó en el año 1961 una serie de experimentos cuya finalidad era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad. Incluso cuando estas órdenes pudieran ocasionar un conflicto con su sistema de valores y de su conciencia. Tras la Segunda Guerra Mundial se llevaron juicios posteriores a los criminales de guerra, entre ellos Adolf Eichmann, por el Holocausto judío. La defensa de Eichmann y de los alemanes cuando declaraban en juicio por crímenes contra la humanidad fue que ellos sencillamente se remitían a cumplir y seguir órdenes. Lo que posteriormente llevó a Milgram a plantearse las siguientes preguntas. ¿Los nazis fueron realmente malvados y desalmados? ¿O se trató de un fenómeno grupal que podría ocurrirle a cualquiera en las mismas condiciones? ¿Podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en el Holocausto solo siguieran órdenes de Hitler y de Himmler? Estrategias epistemológicas y metodológicas. Desde la psicología conductista, se observa que la obediencia es la conducta más reforzada desde la más tierna infancia. En cambio, la desobediencia es la más castigada. Se va creando así, poco a poco, algo similar a un reflejo condicionado hacia la obediencia. Esta situación resulta muy cómoda para toda autoridad, pero disminuye la capacidad de independencia del sujeto, quien resulta limitado para su futura vida adulta. El enfoque de la psicología cognitiva pone el acento en las ideas irracionales consecuentes al sentimiento de culpa derivado del continuo castigo. También hay tesis biologicistas. Estas teorías consideran la obediencia a la autoridad como una predisposición determinada genéticamente. Si bien hay un consenso general en cuanto a que siempre junto a la herencia biológica hay una participación del aprendizaje, en toda conducta están presentes factores genéticos. Por otro lado, la inspiración o influencia que recibió el autor para llevar a cabo este experimento puede venir de autores como Muzafer Sherif y Salomon Asch, o de los estudios sobre la personalidad autoritaria, los estudios de Erich Fromm sobre el autoritarismo o los de Hannah Arendt sobre el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. De hecho, el propio autor señala que esta era una de sus principales motivaciones, intentar comprender si el Holocausto y todo lo que rodeó el narcisismo fue algo propio de estas personas en particular o si cualquiera de nosotros podría haber hecho algo parecido. Las preguntas iniciales que se hacía Milgram antes del experimento eran: ¿hasta qué punto somos totalmente conscientes de las consecuencias de nuestros actos cuando tomamos una decisión dura para obedecer a la autoridad? ¿Qué complejos intervienen en la obediencia para cometer actos que van en contra de nuestra ética? Milgram reclutó a un total de 40 participantes por un anuncio en el periódico, en el cual se les invitaba a formar parte de un experimento sobre la memoria y el aprendizaje, por lo que además, por el simple hecho de participar, se les pagaría una cifra de $4, equivalente a unos $28 actuales, asegurándose que conservarán el pago independientemente de lo que pasara después de su llegada. Antes del experimento, algunos expertos hipotetizaban que solo un 1 al 3% de los individuos activaría el interruptor de 450 voltios y que dichos sujetos además experimentarían alguna patología, psicopatía o impulsos sádicos. Pese a ello, se descartó que alguno de los voluntarios tuviera patologías iniciales, así como también se descartó la agresividad como motivación tras una serie de diversos exámenes a los voluntarios. Vistos los datos, Milgram postuló dos teorías para intentar explicar los fenómenos.
La primera teoría se llama la conformidad con el grupo. Esta teoría está basada en los trabajos de conformidad de H. Plantea que el sujeto que no tiene la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones, particularmente ante una crisis, transferirá las decisiones al grupo. Por otro lado, la segunda teoría es conocida como la cosificación. Esta segunda teoría, más ampliamente aceptada, es conocida como la cosificación y hace referencia a que la esencia de la obediencia consiste en que la persona se percibe únicamente como un instrumento para la realización de los deseos de la otra persona y por ende no se considera como responsable de sus actos. Así ocurrida esta transformación de la autopercepción, todas las características esenciales de la obediencia ocurren. La finalidad principal de este experimento era determinar cuántas personas estarían dispuestas a infligir la máxima descarga sobre personas inocentes, a las cuales nunca habían conocido antes y de las que no habían recibido ningún tipo de daño ni perjuicio con anterioridad. En este experimento participaron 3 personas, el investigador y el cómplice por un lado y el sujeto crítico por otro. Se les reunía en una sala y se pedía al cómplice y al sujeto crítico que extrajeran un papel que determinaría su rol. En ambos papeles ponía maestro, pero el sujeto crítico no lo sabía, así que siempre ejercía de maestro. Por ende, el cómplice siempre actuaba de alumno. Al maestro se le daba una tabla con 40 pares de palabras y al alumno se le daba una silla que supuestamente proporcionaba descarga eléctrica de diferente magnitud, colocándole electrodos con un gel para que las descargas no quemaran su piel. El maestro debía leer una sola vez los 40 pares de palabras y el alumno debía memorizarlas. Una vez hecho esto, el maestro empezaba a leer solo la primera palabra de cada par y daba al alumno 4 posibles respuestas, entre las cuales el alumno debía elegir la correcta. Si fallaba, se le empezaba dando una descarga de 15 voltios y aumentaba progresivamente con cada fallo hasta alcanzar los 450 voltios. Mientras tanto, el investigador supervisaba y guiaba al maestro en todo momento. Cabe destacar que antes de empezar el experimento se le había proporcionado a ambos una descarga real de 45 voltios para que el maestro tuviera una idea sobre el dolor que podía infligir al alumno. El maestro no ve en ningún momento al alumno, solo le escucha. En el cuadro de mandos hay varios grupos de interruptores con una etiqueta según la intensidad. La descarga ligera es de 15 a 60 voltios, descarga moderada de 75 a 120, descarga fuerte de 135 a 180, la descarga muy fuerte de 195 a 240, la descarga intensa de 255 a 300, la descarga extremadamente intensa de 315 a 360 y la descarga severa de 375 a 450 voltios. Evidentemente, el alumno nunca recibió descargas. Sin embargo, para dotar de realismo la situación de cara al participante, tras pulsar el interruptor se activaba un audio grabado anteriormente con lamentos y gritos que cada vez se hacían más y más quejumbrosos. Si el maestro se negaba o llamaba al investigador, este respondía con una respuesta predefinida y un tanto persuasiva. The next word is bicycle. The options tire, race, helmet, shorts. That's incorrect, so there'll be 120 volts. I don't think I want to do this anymore. If you could continue, please, teacher. There is... No, I don't think I'm going to do anymore. The experiment requires you to continue. 405 volts. Sorry, I don't know. Does someone want to check on him or something? It's just he's not making any noise now, and he was before. And well, I'm quite happy to go on, but I'm just a bit worried about. If you would continue. Yeah, I'm just a bit worried because he was like he was like complaining before about the. But no harm will come to him. But he's not making any noise now. It's essential that we continue with the experiment. Balcony.
Incorrect. 450 volts. You promise he's not. It won't. Please continue with the procedure. You said it hurts, but it's because it's like it says they're dangerous in a shot. It'll be all right. Yeah. Please continue. Durante la mayor parte del experimento, muchos sujetos mostraron signos de tensión y angustia cuando escuchaban los alaridos en la habitación continua, que, aparentemente, eran provocados por las descargas eléctricas. 3 alumnos tuvieron ataques largos e incontrolables, y si bien la mayoría de los sujetos críticos se sentían incómodos haciéndolo, los 40 de aquellos obedecieron hasta los 300 voltios, mientras que 25 de los 40 siguieron aplicando descargas hasta el nivel máximo de 450 voltios. Esto revela que el 65% de los sujetos llegó hasta el final, inclusive cuando en algunas grabaciones el sujeto se quejaba de tener problemas cardíacos. El experimentador terminó el experimento tras 3 descargas de 450 voltios. Las conclusiones del experimento a las que llegó Milgram pueden resumirse en los siguientes puntos. Primero, cuando el sujeto obedece los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una abdicación de la responsabilidad. Segundo, los sujetos son más obedientes cuando menos han contactado con la víctima y cuando más lejos se hallan físicamente de esta. Tercero, los sujetos con personalidad autoritaria son más obedientes que los no autoritarios, clasificados así tras una evaluación de tendencias fascistas. Cuarto, a mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia. Quinto, a mayor formación académica, menor intimidación produce la autoridad, por lo que es disminución de la obediencia. Sexto, personas que han recibido instrucción de tipo militar o con severa disciplina son más propensos a obedecer. 7. Hombres y mujeres jóvenes obedecen por igual. Octavo, el sujeto siempre tiende a justificar sus actos inexplicables. Una de las reflexiones que destacamos fue la importancia de las expectativas previas, ya que los profesionales pensaban que sujetos llegarían solamente a los 150 voltios. Sin embargo, luego de los experimentos se comprobó que la mayoría de los sujetos críticos llegaba a los 300 voltios. Otro punto importante de destacar fueron los pensamientos de Hannah Arendt, filósofa y escritora, que expresó en el juicio de Adolf Eichmann, el cual era encargado del programa nazi de deportación de los judíos y otros pueblos hasta los campos de exterminio, que el fiscal a cargo estaba equivocado al tachar de malévolo y monstruo sádico a este hombre, ya que Arendt lo comprendió como un burócrata sin imaginación, que se limitaba a cumplir su trabajo desde el escritorio. Esta serie de experimentos demostró que Arendt no estaba tan lejos de la verdad, ya que cuando se le pedía a los profesores decidir qué intensidad de la descarga utilizar, estos elegían las que eran apenas percibidas. Entonces, los sujetos no actuaban en base a un instinto agresivo, sino que era poder obedecer, por desempeñar su rol. Muchos de los sujetos críticos concluían que habían sido buenos, ya que no habían dado grandes descargas o que habían manifestado su descontento con el experimento. Sin embargo, obedecían cuando se les pedía que siguieran con las descargas. Este experimento nos demostró que debemos considerar esta posibilidad del ser humano actuando producto de la ciega obediencia. Este experimento nos deja como seres pasivos ante las órdenes de nuestros superiores. Este experimento es reflejo de cómo se nos enseña a obedecer ciegamente a nuestros superiores en el ámbito familiar, laboral y social, a ser sujetos pasivos dentro de los márgenes en el que el nivel de jerarquía es mayor. Se nos prefiere obedientes que a sujetos cuestionantes ante las acciones que debemos realizar por nuestro rol. Es por lo anterior que hay que cuestionarse el hecho de ser el fiel producto de la crianza social, obedientes a estas jerarquías, ya que como se observa en el experimento, como podemos controlar nuestras obediencias en las acciones que no entran en nuestra moral, ¿cuál será el fin de este sistema de obediencia ciega? Un punto importante de rescatar del experimento es el hecho de que los sujetos se quejaban verbalmente, pero no llegaban a desobedecer las acciones que debían realizar. Entonces, el sistema no nos cuestiona el nivel verbal, sino el hecho de no realizar las acciones. Ese es el punto de quiebre que sucede en el ser humano y ese es el punto a destacar, que se puede observar en la actualidad, como por ejemplo en las manifestaciones, ya que si marchamos luego de realizar nuestros deberes, está bien, cumpliste, ahora puedes manifestarte por lo que ya realizaste. Pero otro es el tenor cuando paras de producir, de obedecer y te manifiestas. Ahí se torna más grave, donde ya interfiere el sistema de obediencia y se ve obstaculizado, por lo que todo se deteriora y no funciona para los superiores. La obediencia está mucho más impregnada de lo que creemos. Es por ella que no podemos asegurar nuestras acciones minutos antes de estar en esta situación que dobla la moral. Es por ello que las aseveraciones que realizamos los profesionales antes del experimento fueron erróneas.
El experimento de Milgram representa uno de los experimentos de la psicología social de mayor interés a la criminología a la hora de demostrar la fragilidad de los valores humanos ante la obediencia ciega a la autoridad. Sus resultados demostraron que personas ordinarias, ante la orden de una figura con apenas un poco de autoridad, son capaces de actuar con crueldad. De esta manera, la criminología ha logrado entender cómo algunos criminales que han cometido salvajes genocidios y ataques terroristas han desarrollado un nivel muy alto de obediencia a los que ellos consideran autoridad. Este experimento que llevó a cabo Milgram nos puede ayudar a entender fenómenos como el de las sectas o incluso yendo más lejos al fascismo o al nazismo que vivimos en el siglo XX. Por lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuán susceptible es el ser humano como para entregar su ser por un superior? ¿Cuánto nos cuestionamos a la hora de recibir una orden? ¿Podemos realmente suponer cómo habríamos actuado en la Alemania nazi? Son respuestas que muchas veces creemos tener, pero ¿estamos realmente seguros de hasta qué punto llegaríamos por obedecer? ¿Cuánto pesa nuestra ética en todas estas situaciones?